Queremos ser bendecidos. ¿Quién quiere ser bendecido? Aprende a amar a los que lo ultrajan, a los que lo ofenden. Aprende a amarlos y va a ver qué recompensas más grandes va a tener un día. Se le va a asomar el Señor a la puerta de su casa y le va a decir: oh, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Porque ese día va a ser el rapto, hermano. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en el libro de San Mateo, capítulo 14. Versículo 22, vamos a empezar. Gloria al Señor. Lo que decía mi hermana Dina es una gran realidad. Aquí tiene que haber un constante alabanza, pero alabanza real, hermano. Cuando uno cierra sus ojos, sale de este lugar y empieza a meterse en la presencia del Señor, hermano. Y eso es lo que atrae la presencia de Dios, que tu corazón esté abierto, sea como esponja, sea como algodón, bien frágil para Dios. ¿Lo tenemos, hermano? ¿Qué les dije? Mateo 14, versículo 22. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. ¿A dónde subió el Señor? Él subió a un lugar, ¿verdad? No dice bajó, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, creo que eso va a pasar ahora. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. O sea que tuvieron miedo, temblando estaban ahí todos. Dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Sigamos leyendo, por lo que no han leído toda esta semana. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo venga sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba, ¿cómo dice? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, dice. Pero el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, oiga bien, cuando ellos subieron en la barca, no es que Jesús lo iba cargando. Pedro volvió a caminar en el agua. Cuando ellos subieron en el agua. Ahí lo vamos a dejar. Señor, Padre que estás en los cielos, Padre celestial, nosotros si tenemos el Espíritu de Dios, hermano, tenemos que practicar todo esto y tener todo esto. El cristiano que anda bravo, ese no ha conocido al Señor, dice el apóstol Juan. El tal no ha conocido a Dios, pero el que practica el amor no solo lo ha conocido, sino que también es hijo. Bendito sea el Señor, hermanos. Mire que el Señor me metió a andar en esto porque como yo he visto y yo cuando estoy ahí, yo me gozo más oyendo que predicando. Porque yo allí estoy exprimiendo todo lo que ustedes hablan, hermano. Lo que pasa aquí, lo que pasa en la atmósfera. El Señor, yo le digo al Señor cada día: Señor, enséñame a mirar con tus ojos. Enséñame a sentir con tu corazón. Porque yo quiero ver, quiero sentir, quiero exprimir. A ver qué es lo mejor de aquí. Lo malo, Señor, ni me dejes verlo, ni ponerle atención. Porque eso no edifica. Así que yo quiero sentir con tu corazón, Señor.
Eso es lo mejor, hermano. Siempre hablamos con mi hermano Modesto y siempre tenemos nosotros puntos de vista diferentes y esto y lo otro, pero llegamos a un común acuerdo de amarnos, de enseñarle a la iglesia a amarnos, de enseñarnos a nosotros mismos a amarnos, hermano. Y eso es lo principal. Eso no se trata del tema que les voy a hablar, pero eso tiene algo que ver, porque si no hay amor, tampoco entre nosotros nos vamos a saber llevar. Pero miren lo que dice estos versículos que leímos, hermanos, entrando ya en el tema. Hermanos, dice que los discípulos estaban el Señor estaba de primero atendiendo una gran multitud. Y luego Él les dice, váyanse ustedes adelante, yo les alcanzaré luego. Y Él se fue a un monte solo a orar. A un monte solo a orar. Este es el costo, hermano, de todas las cosas que Él hacía. Porque nosotros a veces queremos ver milagros, queremos ver unción, queremos ver, hermano, avivamiento, queremos ver de toda clase de cosas que el Señor, porque son promesas. Y es más, ya no son promesas, eran promesas cuando no éramos hijos, pero ahora son herencia de Jehová para nosotros. Imagínense, nosotros queremos ver todo esto, hermano, pero ¿y qué estamos pagando? ¿Qué estamos pagando? Todo tiene un precio. El Señor, que era el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que era el verbo de Dios en el cielo, el que vino a la tierra, el que murió por nosotros, Él tuvo que ir al monte a orar para estar con su Padre. Ayuno, oración, hermano, lo que era sometimiento. Él sabía, a veces los discípulos le decían, maestro, ¿quieres comer? ¿Tienes necesidad de comer algo? Él decía, yo tengo otra comida que ustedes no saben, porque mi comida es trabajar para mi Padre, hacer la voluntad de mi Padre. Y Él iba, hermano, a echar fuera demonios, a reprender al diablo. Él iba a hacer todo, hermano, todo. Pero tenía algo, un precio que pagaba Él. Siempre se iba solas a un monte, siempre se iba a lugares desiertas a estar con el Padre, a estar ahí, porque sabía que iba a haber necesidad. Y miren que esto lo llevaba a Él a estar en el Espíritu. Porque dice que después que pasó todo esto, ellos se fueron y ya era la cuarta vigilia de la noche. Estamos hablando de qué horas, hermano, de las 4 o 5 de la mañana. Imagínense, la cuarta vigilia de la noche, porque los hebreos ellos partían las vigilias de 6 a 9, de 9 a 12 y de 12 a 3 de la mañana y de 4 a las 6 de la mañana. Esas eran las 4 vigilias. Imagínense, a la cuarta vigilia ellos ya estaban, dice, allá en medio del mar. Y entonces vino el Señor. ¿Y cómo vino, hermano? Andaba en una lancha el Señor. No, dice que venía caminando en medio del viento, en medio de toda la tribulación que estaba ahí. Y a veces nosotros, hermanos, con un vientito nosotros no nos paramos firmes y tenemos miedo. Y el Señor en medio de eso viene caminando. En medio de eso viene caminando. ¿Para dónde venía el Señor? No iba para ningún otro lado, venía para la barca, a donde estaban sus hijos, sus discípulos, sus hijos en la fe. Allí venía el Señor. O sea que Él va a venir aquí esta noche. Gloria a Dios. Es más, Él ya está aquí. Si usted lo siente, bueno. Si no lo siente, pero es una verdad espiritual esta, hermano. Y el Señor quizás está allá afuera, hermanos. Puede estar aquí en un lugar, afuera de usted, pero esta es la barca. Y el Señor me inspiraba esto, que el Señor, hermanos, está aquí. Y a veces nosotros estamos en la barca y ahí vino un valiente que le dijo, Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti. Le dice, si eres tú, Señor, deja que yo venga a ti por las aguas. Yo me imagino los demás discípulos, hermano, diciéndole, Pedro, no seas loco, no es él, es un fantasma. Pedro, no le hagas caso, no vayas, Pedro, no vayas, porque siempre que alguien se anima a hacer algo para el Señor, a sentir una nueva unción del Señor, siempre hay trabas, siempre hay alguien que le dice, no lo hagas, no es tiempo, todavía no te toca a vos. Hey, no, tenés miedo, tenés temor. Pero yo le digo algo, si el Señor es el que da la orden, usted vaya, porque el Señor le dijo, ven, Pedro, ven, le dijo. El Señor es el que estaba dando la orden. Y Pedro era atrevido y todo. Y como decía mi esposa en el otro mensaje, se daba las narices.
Como decía mi hermano Samuel en otros mensajes, porque este mensaje, fíjense que ya es como la cuarta vez que lo voy a oír aquí, si usted le pone atención a los mensajes. Mi hermano Samuel decía que él se arrebataba y hasta era usado por el enemigo. Y claro que sí, era porque, hermanos, cuando el cristiano no es maduro y no tiene una madurez espiritual y todavía está tomando lechita, hermano, el enemigo lo puede ocupar. Lo puede ocupar porque él no tiene el conocimiento y el discernimiento todavía activado al 100%. Por eso el enemigo ocupaba los sentimientos de Pedro. Y eso era lo que lo hacía él quizás a veces. Pero ¿sabe qué? Como les dije en un mensaje también, el enemigo hacía esto y también estaba haciendo el propósito de Dios. Porque después Pedro quedó como ministro de todos ellos, hermano. Pedro le dice: Señor, déjame ir a ti. Yo quiero caminar en el agua también. Quiero sentir lo que tú sientes. Quiero ir, Señor. Y yo me imagino, como le digo a los otros, diciéndole: no, Pedro, no vaya. Es que no es el Señor, es un fantasma, te vas a hundir. Yo me imagino que Pedro le dijo: bueno, ahí me tiran un salvavidas si no es él. Pero yo quiero probar lo que él me está diciendo. Yo quiero ver si él es. Y dice que Pedro, hermano, empezó, dice, a caminar en el agua. Empezó a caminar en el agua, pero de repente Pedro volteó sus ojitos, como decía la hermana. Si usted tiene los ojos cerrados a veces, porque está viendo al Señor. Pedro, hermanos, volteó sus ojitos y empezó a ver el viento que venía, la marea, las aguas que se levantaban, y empezó a, ¿qué, hermanos? A hundirse. Pero no dice que se hundió. Dice que cuando él se empezó a hundir, dio voces diciendo: Maestro, sálvame. Porque a veces, hermano, yo le quiero decir algo. Pedro, él era pescador desde muy temprana edad. Él podía nadar. Pero es que hay veces en nuestros problemas, hermano, que nuestras fuerzas no son suficientes. Hay momentos, hermano, que nosotros no podemos, ni con toda la habilidad que tengamos, hermano, no podemos. Y necesitamos sentir la mano de ese Dios maravilloso del cual nosotros adoramos. Y es por eso que le dijo: Maestro, sálvame, que perezco. Entonces ahí viene el Señor que usted adora, al Señor que yo adoro, ese Señor de señores y Rey de reyes. Y se acerca y le da la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Levántate. Se levantó, pero le dijo: hombre de poca fe. Aunque sea, tenía un poquito de fe. No le dijo hombre sin fe. Tenía un poquito de fe. A veces ese poquito de fe nos hace falta a nosotros, hermano. Pedro pasó esa gran experiencia, hermano. Y los demás solo se quedaron: era el Señor. Él era. Mire. Y dice que cuando entró en la barca les reprochó: ¿por qué no creyeron? Nosotros adoramos a un Dios verdadero. Yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Y el poder de Él trasciende todo entendimiento. Nosotros a veces minimizamos a Dios, hermano, con cosas pequeñas, o decimos: bueno, como me decía mi hermano que le preguntó que por qué, si los discípulos del ayer hacían tantos milagros y prodigios, eso no se ve ahora, pero que hemos pagado para verlo, que hemos hecho para que el Señor venga y asiente la mano sobre nosotros. En verdad, hermano, si hay cosas que pasan, es por pura misericordia de Dios, porque nosotros no hemos visto ni la mitad de lo que es el Evangelio de Dios. No lo hemos visto, porque el Evangelio es poder, es potencia, es tsunami, es TNT, hermano, es algo que revienta todo entendimiento, traspasa. El Evangelio de Dios es poder y potencia del cielo, de lo alto. Hermanos, nosotros a veces vemos al Señor y el Señor nos llama. Y yo quiero decirle a esta hora, hermano, a cada uno de ustedes y a mí mismo, hermano, es tiempo que empecemos a oír a Dios. Y cuando Él dice ven, empecemos a salir de la barca, hermano. Empecemos a caminar en el agua que Él nos ha dado, en el agua que nos va a guiar, hermanos, a ver su presencia. Y entonces vamos a tener una historia que contar. Entonces vamos a tener una historia que contar, que hemos visto a Dios, que hemos sentido a Dios, que nos hemos metido a la profundidad. El Señor de primero, cuando encontró a Pedro, le dijo: ¿qué haces?
estábamos pescando toda la noche y no agarraron nada, ¿verdad? Entra más profundo, le dijo. Métete más, vas a ver que vas a pescar. Ese es un misterio también, hermano. Eso nos habla a nosotros. Si usted se da cuenta, en los 40 días que estuvo el Señor aquí, ya en los últimos, después de haber resucitado, ellos iban también en la misma barca. Y después dice que el Señor estaba al otro lado, en la ribera, y le dijo: tira las redes a estribor, el lado contrario de pescar. Todos dijeron: no, ese es absurdo. Pero Pedro dijo: no, tírenlo, está bien. Pero fue Juan el que lo vio y dijo: es el Señor el que está allá. Y antes de que, hermanos, fuera Pedro a él, dice que estaban sacando y las redes se rompían, porque tenían tremenda pesca ellos, hermano. O sea que todo va a acontecer cuando nosotros hagamos caso a la voz del Señor. Cuando Él nos dice hagamos algo, tenemos que hacerlo, y Él va a suplir todas las necesidades, hermano. Mire que cuando ellos salieron, hasta un pececito les tenía ya frito ahí dando vueltas, rostizado. Sí, eso quiere decir, ¿y usted cree que Él se metió al agua? No. Él tenía los pececitos ya listos y preparados. A nosotros solo nos envía a recoger de donde nosotros no hemos sembrado. Hermanos, esto me inspiraba al Señor, de tener nosotros una conexión con Dios. Una conexión que no veamos, hermano, ninguna traba. Porque si nosotros empezamos a poner excusas, pero eso no le gusta al Señor. Esa es duda. Y Santiago dice que la duda es como las ondas del mar, que son arrastradas del viento por un lado y para otro, pero no hay firmeza. El Señor quiere ver convicciones en nosotros, hermano. El Señor quiere ver, hermano, convicciones grandes, que cuando Él da una palabra, hermanos, una palabra, usted sabe que el Señor a mí me reveló esto, y se lo quiero regalar a usted, que cuando Él habla, esa palabra está en la eternidad, y cuando viene, la palabra no depende de circunstancia, de tiempo, de posición, de nada, hermano, porque viene de la eternidad. Y cuando Dios habla es porque ya está hecho, porque Él hizo todo lo que hay. Hay gente que me dijo una vez: es que Dios ha parado de hablar, o se paró de hablar en 400 años. No, Dios no se para de hablar, porque si Él se para de hablar, se deja de crear las cosas, se deja de acontecer todo. La palabra sigue viva y Él lo hace desde la eternidad, y mientras Él sigue hablando, va a seguir pasando todo lo que tiene que pasar hasta cumplirse. Hasta cumplirse, hermano. La palabra viene de la eternidad, y cuando nosotros la agarramos, esta palabra es efectiva. Yo quiero decirle algo, que hágale usted, hermanos, tenga fe en todo lo que dice Dios.